Hola, bienvenidos nuevamente a este programa Verdad en Amor. Hoy con nuestra sección Pregunta al Pastor. Pero antes de hacer la pregunta, les invito a que allá abajito se puedan suscribir. Igualmente también pueden generar la pregunta que quieran saber acerca más de la palabra de Dios. Pastor, bienvenido nuevamente. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Amén, amén. Pastor, bueno, hoy hay una pregunta que creo que muchos nos hemos hecho. Bueno, es una pregunta que a veces nosotros mismos creo que nos enredamos un poco con el tema. Es saber hablar de la oración. Pastor, ¿hay alguna forma que podamos mejorar el tema de la oración con el Señor? O sea, ¿cómo sería la forma correcta de hablar con el Señor? Sí. Pues yo creo que, especialmente como cristianos, entre comillas, todos sabemos que debemos orar, que podemos orar, que la oración es buena, pero a veces sí nos cuesta orar. A veces se vuelve muy mecánico, algo muy mecánico, que uno hace por hacer, pero no siente realmente esa conexión con Dios. O a veces uno simplemente no ora, porque no se siente bien, natural, es como hablar con la pared o con el techo. Entonces muchas personas se abstienen de orar. Aunque sabemos que la oración es buena, a veces sí nos cuesta. Pero bueno, la Biblia habla mucho sobre eso. De hecho, a mí me gusta que pensar en Lucas 11, creo que, si no estoy mal, los discípulos se acercaron a Jesús, esos que le conocían bien. Y pues de todas las cosas que podrían haber pedido al Señor que les enseñase, solamente pidieron una cosa. No dijeron, Señor, enséñanos a predicar, aunque eventualmente ellos predican. No, Señor, enséñanos a hacer milagros, aunque ellos sí cumplieron esas señales. Dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Yo creo que entre ese texto en Lucas 11 y el texto paralelo en Mateo 6, aprendemos muchos principios sobre la oración que pueden ayudarnos a romper esa barrera, porque ciertamente sabemos que debemos orar, sabemos que podemos orar, pero no sabemos orar. Entonces, así como los discípulos, debemos decir al Señor, Señor, enséñanos a orar, ¿sí? No sé si te parece, podemos mirar ese texto, uno de los textos. En Mateo capítulo 6, en medio del sermón del monte, Jesús enseña Mateo 6, 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, que algunas personas solo quieren orar para que el mundo escuche qué tan bueno oran. Y nada, esa oración no es oración. Sí. Te dice en el 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Es decir, que podemos orar en cualquier lugar. Los más religiosos, ellos querían estar en un lugar especial, es decir, en la sinagoga. Eran listos, sí. Y querían estar en las calles y se ponían en pie y como hoy en día tendrían un parlante ahí como un vendedor ambulante o algo así, pero orando para que todo el mundo dijera, wow, él sí sabe orar. Dice, ya tienen su recompensa. Pero podemos entrar en nuestro aposento, es decir, un lugar privado, un closet, prácticamente un cuarto pequeño y privado. Y Dios ahí nos puede escuchar también. De hecho, Dios nos escucha en cualquier lado, pero aquí está diciendo que es buscar hablar con Dios. ¿Cuál es el motivo? Y yo creo que para orar bien, toca comenzar ahí. O sea, ¿cuál es el motivo de la oración? ¿Es para ser vistos o es para realmente comunicar con Dios? Y ahí dice que si tenemos ese motivo, ese deseo, Dios nos escucha. Pero luego dice en Mateo 6, 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es decir, que los religiosos querían ser vistos. Los del mundo, los que no conocen nada de Dios, los gentiles, dice aquí,
Ellos creen que Dios es como cualquier otra deidad, que toca despertarlo. Yo he andado en diferentes partes del mundo y cuando es hora de orar, porque en todas las religiones oran, ellos usan campanas. Y pues yo estaba en la India hace unos meses, hace casi un año, y cuando era la hora de oración, se escuchaba campanas y trompetas y instrumentos. Y yo dije, ¿qué están haciendo? Es para despertar al Dios para que escuche, para que preste atención. Y a veces como creyentes caemos en esa trampa de usar vanas repeticiones como palabras mágicas para que Dios nos escuche. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Pero aquí después viene algo que conocemos como la oración modelo o el Padre Nuestro. Y es curioso porque esto mismo se ha vuelto una vana repetición para algunos. Se repite, pero no, ni pensamos en qué es. Pero yo creo que es tan maravilloso lo que vemos. ¿Lo puedo ver? Sí, pastor, por favor. Dice, vosotros, Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Bueno, ahí poco a poco, vamos a mirar. Sí. Padre nuestro. Esa idea, ese concepto es tan radical. ¿Por qué? Al pensar que el Dios del universo lo podemos llamar Padre, pues no todos, solamente los que han creído el Evangelio tienen derecho de llamarse hijos de Dios, como dicen Juan 1:12. Pero si Él es nuestro Padre, podemos acercarnos como los hijos se acercan a su Padre. El de 6 años, él se te acerca, muy formal, me imagino. Siempre que te habla, Él tiene algo preparado, algo premeditado, y se pone delante de ti y dice: oh Padre mío, que estás en mi casa. No, ¿cómo te habla? No, muy espontáneo. Muy claro. Yo creo que eso es lo que estaba enseñando el Señor, que se puede hablar con Dios espontáneamente, con confianza. Si tenemos esa conexión de padre e hijo, nosotros podemos acercarnos a Él. Es una confianza. Sí. Y a veces es todo lo opuesto para nosotros. Nos cohibimos porque pensamos que Dios está molesto con nosotros, ¿cierto? Sí, creo que nosotros mismos somos los que colocamos la barrera, ¿no? O sea, lo vemos siempre como tan inalcanzable, sabiendo que lo tenemos siempre con nosotros por medio del Espíritu Santo. No, pues me parece maravilloso saber. La primera parte nos muestra que primero reconocer, ¿no? Que es nuestro Padre y así como nuestro papá en un momento estuvo presente, Dios está siempre presente al lado de nosotros. Y hay personas, obviamente, que esto les cuesta porque no tuvieron buena relación con sus padres. Pero hay que saber que nuestro Padre Celestial es mucho mejor que cualquier otro padre terrenal. Los que tuvieron buenos padres, hay que saber, bueno, Dios es aún mejor. Los que no tuvieron buenos padres, hay que saber que Dios está ahí cuando los otros no estaban. Pero ahí sigue diciendo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Versículo 9 también dice: santificado sea tu nombre. Luego en el 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Yo creo que muchas veces nos cuesta orar, porque pensamos que la oración es hacer que Dios haga nuestra voluntad. Y nos cuesta, porque Dios no siempre va a hacer nuestra voluntad. Hay personas que se frustran, hay personas que llegan a Dios como si fuera un genio en la lámpara. Y hay como esos, en los cuentos, uno toma la lámpara y ahí sale el genio y pide los 3 deseos. Pero Dios no es así, Dios es Dios. Entonces sí, es nuestro Padre, pero cuando oramos, una gran parte de la oración es simplemente alinear nuestros corazones con el suyo. Decir: Señor, santificado sea tu nombre. Es decir, tú eres como ningún otro. Luego, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, yo quiero que se haga tu voluntad, no solamente allá, lejos de mí en el cielo, no solamente a nivel del mundo, sino también en mi propia vida. Sí. Cuando comenzamos a romper esa barrera, y es muchas veces nuestra arrogancia dictando cómo debería actuar Dios, es simplemente decir: Señor, yo quiero lo que tú quieres. O en el tiempo que queremos nosotros. En el tiempo de Dios, cómo Dios lo quiere hacer. Y Señor, eso es lo que yo quiero hacer. Sí. ¿Sabes quién fue un gran modelo de esto? Pues entre varias personas. El mismo Señor Jesús. Eso me asombra. Porque vemos a Jesús
unas horas antes de ser crucificado, el perfecto Hijo de Dios orando en Getsemaní, y él está clamando a Dios, orando durante horas ahí. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no lo que quiero yo, sino lo que tú quieres. No mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando comenzamos a orar así, Señor, gracias por ser mi Padre. Gracias por amarme como a tu Hijo. Y Señor, yo sé que tú eres Dios, no lo soy. Yo quiero lo que tú quieres. Yo quiero alinear mi vida, mis planes, mis deseos con lo que tú quieres. ¿Y cómo sabemos lo que quiere Dios? Él nos ha dicho. ¿Qué alimenta nuestras oraciones? Muchas veces simplemente alimentarnos de la palabra. Ahí tenemos material con que orar. No repetitivamente, no de una forma mecánica, sino sabemos cuál es la voluntad de Dios. Ahí sigue diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es el pan nuestro? Es la provisión diaria. Sí es. ¿Sabes qué? No está malo pedirle a Dios provisión. El pan nuestro se refiere a lo que necesitamos para sobrevivir. Y Dios quiere que le hablemos porque Él es un buen padre. Ya hemos establecido eso, que ama a sus hijos. Pastor, me gustaría hacer una pregunta. Sí, claro. Pues, hablando del tema. Muchas veces, pues, yo también he pensado que pedir cosas materiales está mal. No sé, una casa, un carro, estudio, no sé, cualquier cosa que en el mundo es material. Pues la palabra dice que es la provisión, pero ¿está mal pedir de esa forma? O sea, pedir algo específico, ¿está bien? ¿Está mal? No, sí, pues la Biblia dice que en Santiago 4, si no estoy mal, no tenemos porque no pedimos. O cuando pedimos mal, para gastar nuestros deleites. Es decir, depende mucho del motivo del corazón. Hay gente que abusa de esta confianza y dicen, Señor, yo quiero, pero ¿para qué? ¿Para qué? No está malo pedirle, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Como dicen en el Salmo 67, Dios ha sido bueno, pero luego dice, bendícenos Dios, para que las naciones te conozcan, para que te alaben los pueblos. De alguna forma la bendición de Dios debería ayudarnos a servirle mejor a Dios, llevar el mensaje mejor. Entonces no es malo pedir a Dios la provisión. Aquí dice el pan nuestro de cada día. Aquí no dice el postre. Que a veces pedimos más el postre nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así habla de pan. Y en otros textos, en este mismo capítulo, al final de cuentas, dice, no os afanéis pues como los gentiles, qué comeremos, qué beberemos, de qué vestiremos. Ellos se preocupan por eso, se afanan por eso. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Busquemos a su reino. Pero aquí esto es decir, Señor, yo tengo una necesidad, voy a confiar en ti por esto hoy. Además, y es preocupante también para muchos, porque a veces quieren el pan de toda la vida en el momento. Quieren saber cómo van a sobrevivir el resto de sus vidas, pero aquí la oración es para hoy, el pan de hoy. Y hay momentos, no sé en tu vida si has pasado por esto, pero hay momentos de mi vida en que yo he dicho, Señor, no hay que comer, yo no tengo para pagar esa factura, yo estoy intentando trabajar, pero no me rinde. Señor, necesito que tú me ayudes, por favor, yo confío en ti. Amén. Y Dios responde, Dios provee. Siempre. Formas inesperadas a veces, pero Dios siempre es fiel porque es un buen padre. Hay otra cosa que vemos en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso provoca muchas preguntas. Muchas preguntas. Otra pregunta. O sea que nos puede separar el estar enemistado con alguien o disgustado con alguien, nos puede separar de esa oración, nos puede colocar alguna barrera. Sí. O sea, el mismo Señor Jesús enseña, así como los otros apóstoles, así como en los salmos, en la Biblia vemos que si guardamos iniquidad en el corazón, Dios dice, no, pues Te escucho. Si estamos mal, dice en 1 Pedro 3, si estamos mal con nuestra esposa, nuestras oraciones se estorban.
Así es. ¿Por qué? Ella es una coheredera de la gracia de Dios. Entonces, si yo estoy tratando mal a mi esposa, Dios dice, ¿y eso qué? Yo sí tengo una esposa y siempre he visto a Dios como mi padre, pero en ese sentido también es mi suegro. Porque es padre de mi esposa. Él, y yo con mis hijas, yo tengo las 4 niñas. Si alguien va a tratar mal a mi hija, vamos a tener problemas. Así es. ¿Sí? Cuanto más nuestro Padre. En cuanto más nuestro Padre. Así es. Lo mismo pasa con otros creyentes. Si estamos mal con un creyente, muchas partes en el libro de Primera de Juan habla de que si uno dice amo a Dios, pero aborrece a su hermano, no. Entonces sí, nuestras oraciones pueden tener estorbo. Y aquí habla de ese perdón que se da el que ha sido perdonado. Yo creo que esa es la clave, que la evidencia de haber recibido perdón de Dios es que queremos perdonar a otros. Yo no sé si en tu vida las personas siempre hacen lo que deben hacer, cuando deben hacer, No, siempre dicen lo correcto. no pasa. No, porque pasa. estamos en un mundo caído y estamos aún como creyentes en proceso. Entonces hay que aprender a perdonar, así como Él nos perdonó. Y si no, eso sí estorba la relación que tenemos con Él. Mas Jesús enseñó en otra parte, si tú traes tu ofrenda al altar y luego te acuerdas, alguien tiene algo contra ti, mejor dejar la ofrenda ahí. Reconcíliate con tu amigo, tu prójimo, tu hermano, y luego venir y ofrendar eso a Dios. Y muchas veces nosotros pensamos como individuos ante Dios y no como cómo nos relacionamos entre nosotros. Eso sí afecta nuestra relación con Dios. Yo creo que muchos no sienten esa cercanía con Dios, que están mal con alguien. Sí, pues puede separar. Hay algo más que vemos aquí. Dice en el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, pedimos la protección de Dios. O sea, dice, creo que está en 1 Corintios 10. Dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Constantemente debemos estar sobrios y velar, como dicen otras partes. ¿Por qué? Tenemos un enemigo que quiere destruirnos, devorarnos. Y aquí está diciendo, Señor, protégeme, ayúdame. Porque tan fácilmente podemos caer. Tan fácilmente podemos separarnos del plan de Dios. Entonces, Señor, ayúdame a estar en el camino. No somos capaces con nuestras fuerzas. No, y es Él que nos protege, nos guarda, nos sostiene. Pero la oración, pues hay tantos principios, pero esto a mí me ayudó y me sigue ayudando. O sea, ¿cuál es el motivo de la oración? Pues no solo para ser oídos de todos, es para hablar con Dios, para comunicar con Él. ¿Cómo voy a acercarme a Dios? No como para ganar favor con Dios, sino entro por medio del acceso que ya tengo en Cristo. Él ya me ama, Él ya me conoce, yo puedo hablarle. Y luego, ¿cómo me acerco? Como un hijo se acerca a su padre, yo me acerco rindiéndome, cediéndome a lo que Él quiere, pidiendo lo que necesito, alineando mi vida con sus propósitos, buscando si hay algo malo en mí que hay que corregir. Y en últimas, como finaliza diciendo, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Es reconocer que Él es Dios, Él es bueno, está vivo, es real. Amén. Amén. Así es. Bueno, pastor, pues muchísimas gracias. Realmente aprendimos muchísimo hoy, yo, y espero que todos los que nos están escuchando el día de hoy. Le damos gracias por habernos explicado un poco más sobre el tema de la oración. Y les invito a que se suscriban, hagan sus preguntas y que Dios permita que más adelante tener otro tema, el cual sea de edificación como el día de hoy. Les invito nuevamente a que se suscriban, hagan las preguntas y nos vemos en un próximo programa.